Muy buenos días a todos. Les agradecemos nos acompañen el día de hoy en esta segunda sesión del seminario de la Red Sistemas Territoriales de Agencia, Conocimiento y Capacidades para el Desarrollo en el Colegio de la Frontera Norte. Como saben, nuestra sesión de hoy se llama Dirigir escuelas, una tarea compleja en la trama de las políticas y los discursos. Y bueno, será impartida esta conferencia por la doctora Ingrid Sverdlik, quien nos acompaña de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina. Quiero agradecer a la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana, en particular a la maestra Gabriela Núñez de León, que nos hayan permitido organizar conjuntamente esta actividad. Como saben, una de las líneas fuertes de la red es sobre educación y conocimiento, y en esta línea es en la que marcaríamos esta conferencia, que nos acerca un poco al contexto de la escuela dentro de lo que sería toda su función social en términos más amplios, en un contexto de políticas y de cómo esas políticas de alguna manera también están induciendo cuál es el papel de esa escuela y cuáles son los posibles impactos que podemos esperar de los diferentes modelos de aprendizaje y de los conocimientos que de alguna manera se están tratando de difundir, dispersar a través de esas instituciones centrales en el desarrollo de pues todos los países, incluso en el desarrollo de los seres humanos como tales. Yo me disculpo, tendré que retirarme a las 11 de la mañana, pero sin más preámbulos querría darle la palabra a la doctora Ingrid para que no estemos ocupando más tiempo del debido y no pueda exponernos pues, todo su conocimiento sobre este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, particularmente bueno, la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana, que me trae a esta tierra lejana y maravillosa, con este mar increíble, en la persona de Gabriela Núñez de León. Quiero agradecerle mucho a mi amigo Daniel, que confió en mí. Espero no defraudarlo, ya veremos, para convencer a sus colegas de traerme, y por supuesto a Sara Martínez, la anfitriona, en este momento que ofrece el espacio del COLEF para poder compartir con ustedes algunas reflexiones y empezar un diálogo que espero sea solo el inicio. Bueno, pues este título es muy largo: Dirigir escuelas, una tarea compleja en la trama de las políticas, los discursos, los saberes y las prácticas. Creo que quisimos meter de todo lo que está en el libro. Apenas podremos dar algunas pinceladas de esto, pero sí me parece importante comentar que las investigaciones que nosotros venimos desarrollando las estamos desarrollando no solamente para ver el interior de la escuela en términos de lo que pasa dentro de las escuelas, sino con un enfoque político. Nuestro posicionamiento respecto de la investigación, de cómo entrar a las prácticas escolares en general, en este caso dirección escolar, gestión escolar, tiene que ver con pensarlas contextualizadamente y desde una perspectiva política que vincula las relaciones de poder, las decisiones que se toman, los contextos histórico-políticos que dan contingencia a la posibilidad de mirar lo que ocurre en determinados momentos. Digo esto porque nosotros no hacemos investigación que está centrada en
cómo funciona la escuela aislada del mundo y cómo debería funcionar aislada del mundo, sino que nos interesan las tramas, nos interesa desentrañar los discursos, desentrañar las prácticas, ver las consistencias, las incoherencias y en definitiva hacemos investigación pensando en producir conocimiento contrahegemónico, conocimiento transformador y que pueda hacerse conjuntamente con los protagonistas de las prácticas. Esto es, no buscamos hacer investigación para producir informes bonitos que quedarán archivados en los cajones de los burócratas de las agencias de ciencia, sino que eso también va a estar, porque si no los financiadores nos dejan de financiar, pero lo que más nos interesa es lo que podemos producir en el propio proceso, en lo que nosotros llamamos la cocina, en lo que pasa mientras estamos haciendo investigación. Y en ese sentido, bueno, hacemos talleres con directores, con supervisores, con maestros. Y esta es la parte que ahora no voy a poder contar, porque si no tendría que hacer 2 conferencias. Pero algo de esto voy a comentar el jueves en la presentación del libro. Voy a aprovechar para contar un poco, bueno, qué es esta cocina y cómo trabajamos para que lo que nosotros entendemos, producción de conocimiento colectivo, transformador y contrahegemónico, pueda ir produciendo algo de riqueza en las prácticas de modificación o de transformación en las prácticas educativas. Bueno, esta presentación tiene que ver con el libro, con este, que está por ahí, y es producto de las 2 primeras investigaciones de los títulos que ven allí, de maestro director y democratizar la escuela secundaria. Se recoge en este libro parte, o sea, de una manera sintética, parte de lo que nosotros pudimos escribir en relación con esas 2 investigaciones que fueron producidas en esos años. La tercera, políticas y prácticas en la formación para la conducción y gestión de instituciones educativas estatales de los 3 niveles del sistema educativo, es la investigación que estoy desarrollando actualmente. Ya llevamos 1 año y tenemos 2 años más de financiamiento nacional, con lo cual a quien le interese hacer una pasantía o una estancia en el marco de la investigación está muy bienvenido. Una aclaración, quizás no vale la pena hacerla, pero que voy a hablar desde la realidad argentina. Creo que hay muchas cosas que tienen que ver con una realidad latinoamericana, algunas serán propiamente argentinas y en otras pienso que podemos compartir pensamientos y problemáticas, particularmente en lo que concierne a lo que es el contexto político, ¿no? Todos estamos en una región en donde el neoliberalismo hoy en día renueva sus bríos en los diferentes gobiernos, como por ejemplo en Argentina con Macri, en Brasil con Temer, en Chile con Piñera nuevamente, y que han logrado desbancar de alguna manera un proceso curioso en América Latina de lo que han de llamar algunos autores gobiernos progresistas o soberanistas. A mí me gusta lo de la palabra soberanista porque creo que refiere bien lo que han intentado hacer los gobiernos como Lula, Chávez, el primer Chávez, Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, Correa en Ecuador, etc. Entonces, para empezar, voy a proponerles un poquito, para no ser tan academicista en el inicio de mi exposición, ver un pequeño video que da cuenta de un tipo de producción que nosotros hacemos cuando hacemos investigación. Este corresponde a la investigación de maestro y director, condiciones y contextos en la construcción del oficio, y en algún momento empezará, pienso. Los 4 segundos son largos, son 4 segundos mexicanos. Este video
Muy buenos días a todos. Les agradecemos nos acompañen el día de hoy en esta segunda sesión del seminario de la Red Sistemas Territoriales de Agencia, Conocimiento y Capacidades para el Desarrollo en el Colegio de la Frontera Norte. Como saben, nuestra sesión de hoy se llama Dirigir escuelas, una tarea compleja en la trama de las políticas y los discursos. Y será impartida esta conferencia por la doctora Ingrid Sverdlik, quien nos acompaña de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina. Quiero agradecer a la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana, en particular a la maestra Gabriela Núñez de León, que nos hayan permitido organizar conjuntamente esta actividad. Como saben, una de las líneas fuertes de la red es sobre educación y conocimiento, y en esta línea es en la que marcaríamos esta conferencia, que nos acerca un poco al contexto de la escuela dentro de lo que sería toda su función social en términos más amplios, en un contexto de políticas y de cómo… Muy buenos días a todos. Les agradecemos nos acompañen el día de hoy en esta segunda sesión del seminario de la Red Sistemas Territoriales de Agencia, Conocimiento y Capacidades para el Desarrollo en el Colegio de la Frontera Norte. Como saben, nuestra sesión de hoy se llama Dirigir escuelas, una tarea compleja en la trama de las políticas y los discursos. Y será impartida esta conferencia por la doctora Ingrid Sverdlik.
Muy buenos días a todos. Les agradecemos nos acompañen el día de hoy en esta segunda sesión del seminario de la Red Sistemas Territoriales de Agencia, Conocimiento y Capacidades para el Desarrollo en el Muy buenos días a todos. Les agradecemos nos acompañen el día de hoy en esta segunda sesión del seminario de la Red Sistemas Territoriales de Agencia, Conocimiento y Capacidades para el Desarrollo en el Colegio de la Frontera Norte. Como saben, nuestra sesión de hoy se llama Dirigir escuelas, una tarea compleja en la trama de las políticas y los discursos. Y será impartida esta conferencia por la doctora Ingrid Sverdlik, quien nos acompaña de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina. Quiero agradecer a la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana, en particular a la maestra Gabriela Núñez de León, que nos hayan permitido organizar conjuntamente esta actividad. Como saben, una de las líneas fuertes de la red es sobre educación y conocimiento, y en esta línea es en la que marcaríamos esta conferencia, que nos acerca un poco al contexto de la escuela dentro de lo que sería toda su función social en términos más amplios, en un contexto de políticas y de cómo esas políticas… Tener humildad, me parece también. Humildad en cuanto a decir, yo no me las sé todas. El otro puede saber más que yo, poder tomarlo y poder reflexionarlo, ¿no? En ser capaz de poder tener, de crear vínculos. Los buenos vínculos con respecto al personal. Entonces vos tenés que crear buenos vínculos, vínculos sinceros, como para que ellos vean que lo que vos estás haciendo es sincero. Y con los auxiliares y con los chicos, bueno, está de más decirlo, ¿no? Más vale. Y la otra, me parece que tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad. Saber que esto no es un cargo cualquiera. Estás trabajando con seres humanos, que no es poca cosa. Entonces tenés que ser responsable de tus actos. Tenés que ser responsable de las cosas que decís y que haces, y te tenés que hacer cargo. Me parece que son las 5 cosas fundamentales. No sé si cumplo con todas esas, trato. Chao, Celia. Chao. Hasta mañana. Bueno, un poco este video muestra lo que apenas, algo de lo que hacemos y algo de lo que nos gusta, hablar, ¿no? De directoras, de directores, de maestros, de maestras, que portan historias y que con sus historias construyen instituciones y que a la vez son ellas mismas construidas por sus propias interacciones, por sus propios intercambios y de una manera dialéctica por las propias instituciones. Me disculpo con las personas que estuvieron el sábado en la conferencia porque, bueno, van a encontrar como que casi que es lo mismo, pero vamos a tratar de darle algún otro condimento.
Bueno, hablamos entonces de personas que habitan instituciones. Estas son personas que habitan instituciones, hacen a la institución, mientras que la institución hace a la persona en tanto su desempeño profesional. Y también hablamos del trabajo de enseñar. Creo que hay que recentralizar, cuando uno habla de la escuela, la cuestión más importante que es la enseñanza, porque el trabajo de enseñar, su complejidad, tiene mucha complejidad y es de carácter político, de naturaleza institucional, colectiva y transformadora. Esto vamos a decir de la enseñanza y vamos a decir que es el asunto central del trabajo docente. Y como asunto central, esto es lo que se realiza en la escuela, pero no se realiza en términos de la suma de individualidades, sino se realiza en términos de un colectivo mediado por ciertas condiciones institucionales y también contextuales, ¿no? Políticas sociales y económicas. En ese sentido, entendemos a la escuela como una organización, no como un agrupamiento de profesores que se suman, sino que lo entendemos desde su carácter colaborativo. Es decir, es propio de la función de la escuela, de la función de enseñar, el carácter colaborativo. Los resultados de lo que acontece en la escuela en términos de trayectorias y logros educativos de los estudiantes no representan las individualidades de los docentes. O sea, hay una consecuencia de una actuación conjunta que se produce en un sistema institucional. Dicho de otra manera, lo que pasa, los logros educativos, las trayectorias escolares de niños, niñas y jóvenes, es el resultado o es la consecuencia de un accionar institucional que abarca a un colectivo docente que trabaja de una manera articulada en unas condiciones institucionales y en unas condiciones sociales determinadas, ¿sí? Y no responde a que haya tenido un buen maestro o 5 buenos maestros de manera individual. De hecho, puede haber esto que nosotros decimos, un muy buen maestro que en una escuela y en relación con sus compañeros pueda tener un desempeño cómodo y feliz, y que cambie de escuela y se sienta desgraciado y que no resulte, con lo cual no es un atributo de la personalidad, sino que es, en todo caso, un atributo de la configuración colectiva institucional, lo que produce esta tarea, digamos, que decimos nosotros, de la enseñanza. Voy a entender entonces a la escuela como una organización dinámica e histórica, o sea, dinámica por lo cambiante, histórica por lo contextualizado, lo que hace que necesitemos para investigarla considerar el espacio social, político y económico que la contextualiza, y por otra parte también reconocer que la escuela constituye un espacio, la escuela en sí misma, un espacio de luchas que está caracterizado por la existencia de conflictos, negociaciones y alianzas dentro de la misma institución, entre los distintos grupos que a veces se dan de docentes y de los equipos de conducción. Quiero hablar de estas cosas y situar la discusión sobre la dirección y la gestión escolar desde un enfoque político. Y insisto en esto del enfoque político porque cuando nosotros con los equipos de investigación, con mi equipo de investigación, entramos en la escuela, nos interesa mirar la vida cotidiana y analizar los factores que inciden en la gestión tanto de afuera de la escuela, o sea, estos determinantes y normativas políticas, como los factores internos de la vida y de la trama política intrainstitucional. Esto nos coloca en la necesidad de tener que analizar los procesos de decisión, las formas de circulación del poder, las redes de control, la existencia o coexistencia de diversas racionalidades que conviven en la escuela de una manera a veces contradictoria, racionalidades discursivas que vamos a ver un poquito más adelante, que tienen que ver con la propia naturaleza de la institución escolar como institución moderna, que está atravesada fuertemente por una racionalidad cientificista, moderna, tecnocrática, pero también está atravesada por otras racionalidades, como pueden ser la lógica disciplinar, la cultura de los estudiantes, la cultura de los profesores,
discursos contrahegemónicos que pueden aparecer y de resistencia en los colectivos, y dependiendo del gobierno de turno, discursos o modelos o referencias que portan propuestas de política pública educativa, dependiendo de cuál sea el modelo que en ese momento está caracterizando los gobiernos, ¿no?, locales y nacionales. Bueno, con estas ideas en la base, entonces voy a ubicar a la gestión escolar en el punto de encuentro entre las líneas de política educativa de las administraciones y las concreciones de la actividad escolar. Así voy a ubicar a la gestión. Y voy a plantear que la dirección escolar, y cuando hablo de la dirección escolar no hablo de la persona directora, sino que hablo de la dirección en términos de equipo de conducción o de la posibilidad de la dirección de dirigir. Y entonces voy a ubicar a la dirección escolar como el núcleo duro de la gestión, como articulador, negociador e interlocutor entre la administración central, la escuela y la comunidad. Como síntesis, entonces voy a decir que la gestión es una construcción colectiva. Es una construcción colectiva en tanto que es compleja, porque no hay una directora que manda y entonces las cosas ocurren como esa directora manda, sino que hay una trama de reinterpretaciones de sentido. Es una construcción colectiva, digo, y contingente. Como contingente es porque tiene que ver con lo contextual y con los cambios y con los tipos de instituciones y con la comunidad en la que está inserta, y que tiene en la escuela su condición de posibilidad y su ámbito de existencia. Bueno, hoy menos que el otro día voy a tener tiempo para desarrollar todo lo que había pensado, que es plantear 3 ejes para la reflexión. La primera es que la dirección es entenderla como un oficio en construcción. La segunda es hablar sobre las disputas de sentido a través de los discursos, de las políticas y de las prácticas. Y el tercer eje es sobre los saberes y las prácticas de dirigir escuelas. Voy a hacer un paréntesis porque me acabo de acordar algo que quería decir, y es que el video que pasé está libre en internet. Si ponen de maestro a director y mi apellido, van a encontrar 3 videos, o sea que los pueden, de hecho, utilizar. Nosotros los pensamos hasta para utilizarlos como material didáctico y de discusión. Bueno, si voy a hablar entonces de la dirección como un oficio en construcción, la primera consideración es que directoras y directores son maestras y maestras, o sea, son docentes. Y esta es una consideración importante porque así se identifican. O sea, ser director o ser directora de una escuela no los ubica como en una profesión diferente, sino que se identifican como docentes, y esta fuerza identitaria o esta potencia identitaria arraiga en aquellas ilusiones y promesas que hicieron que estas personas elijan ser docentes, y que lo vimos muy bien en las expresiones de Marta Basoler, cuando ella dice por qué eligió, ¿no? Cuando ella cuenta en su vida y qué es lo que ella quería hacer. Por eso para nosotros es muy importante atravesar nuestros análisis con las biografías personales de una manera contextualizada. Ella dice haberse formado en la época de la dictadura, con lo cual lo que la motivaba no era solamente querer enseñar a niños, sino también cambiar el mundo. Y esto nosotros lo vimos en prácticamente el 100% de nuestras entrevistas, de todas las investigaciones. La identidad docente tiene una carga emocional muy fuerte, y esto es un punto central en la comprensión de lo que es la actividad o la profesión docente, la profesión de un director o directora de escuela. Quien elige la docencia y quien se dedica a la docencia no lo hace, en América Latina por lo menos, por la remuneración. Sabe que no va a conseguir enriquecerse con eso, que siempre la va a tener que estar batallando, pero la elige y la reelige, ¿no?, una y otra vez por la satisfacción que produce. Lo dice la directora cuando dice la emoción que le produce cuando uno busca estrategias para alguien a quien le resulta difícil aprender y finalmente lo logra. Y wow, esto renueva el compromiso que tienen docentes y directivos con estar en ese lugar. En términos de lo teórico, los autores Fulan y Headgraves lo llaman
compensación psicológica. Y creo que define muy bien como qué es lo que motiva que uno siga queriendo estar allí, a pesar no solo de la remuneración, sino del maltrato estatal, institucional, de lo que son víctimas, de los que somos víctimas, docentes y directivos. Bien, cuando hablo del oficio de un oficio en construcción, digo que es un oficio que se construye por sobre otro oficio, que es el de docente. No es que uno deja el oficio docente, pero complejiza el oficio que venía construyendo. El oficio docente también es un oficio que se construye. Y en este sentido, ganar un concurso o tomar una plaza no convierte a la persona en docente cuando gana el concurso docente o toma la plaza, o en directivo cuando gana el concurso docente o toma la plaza. O sea, está habilitado para desempeñar esa función, pero eso no quiere decir que sepa desempeñar ese oficio. También en otras ocupaciones esto ocurre, que es que el núcleo del profesionalismo entonces no se define tanto por el ingreso a la posición o por la calificación para poder ingresar a ese puesto, sino por la especificidad de las acciones y por la especificidad de los juicios que son característicos de esas profesiones. Que eso se va adquiriendo de una manera que lo vamos a ver en el tercer eje, que tiene que ver con cómo se va construyendo el saber, este saber específico. Efectivamente, en la construcción del saber del directivo, del oficio del directivo, lo que te traía como docente se complejizan las tareas y las responsabilidades, se dota de una mirada más amplia, se sale de la mirada estrictamente del aula a una mirada institucional, se tienen otras exigencias, se tienen otras interacciones con interlocutores variados, porque ya no son solamente los niños, los colegas y la familia, sino que también hay disputas, tensiones con la administración local, con la administración central, con familias que quieren ingresar. Entonces, cuando voy a hablar de oficio, y voy a utilizar esta idea, esta categoría oficio, es porque estoy atendiendo a componentes materiales, emocionales y de índole práctica que asume el directivo en la cotidianeidad escolar. Y esta es la idea de hablar de oficio como categoría analítica. Porque el oficio tiene la impronta de la experiencia a lo largo del tiempo, ¿no? Uno puede decir, bueno, este es de profesión abogado, pero no tiene oficio, ¿no? Uno dice, por ejemplo, ese tipo de cosas. En el caso de los directivos, claramente hay un oficio. Uno puede ser director, pero se tiene que tener el oficio de dirigir. Y el oficio tiene la impronta de la experiencia a lo largo del tiempo, donde lo que se entrelaza son las biografías personales y el trabajo docente. A las biografías personales se le va articulando a su vez la experiencia institucional y la lógica del trabajo. Y esto es importante porque la lógica del trabajo docente tiene sus características diferentes a lo que puede ser la lógica del trabajo de un médico o la lógica de un trabajo de un abogado, etc. Bueno, me voy a concentrar, porque si no, no vamos a llegar ni a ver la mitad, en uno de los rasgos que vimos varios rasgos que están en el libro, de docentes y directivos. Yo, por ejemplo, en el nivel primario y preescolar, el hecho de ser mujeres es un rasgo identitario que le da una impronta muy fuerte a este oficio. En el libro eso está muy bien desarrollado, lo comenté el otro día, pero ahora quiero pasar a otro rasgo que comparten los tres niveles de la enseñanza, y que es que en la construcción del oficio de los directores y directoras tiene mucho peso referentes o modelos que estas docentes y estos docentes han tenido a lo largo de sus trayectorias como docentes y también a lo largo de sus vidas como alumnos, porque piensen que docentes y directivos no traen el aprendizaje solo desde el momento en que ingresan en la escuela normal, sino que lo educativo les es muy familiar, desde el jardín de infantes, que van construyendo como una idea, todos vamos construyendo una idea o unos modelos de docencia que nos gusta, que no nos gusta, con las que nos identificamos más, con las que nos identificamos menos. Pero también hay personas que acompañan las trayectorias de docentes y que se configuran en modelos
o referentes a seguir o a denostar. Es decir, yo no quiero ser como ese, yo no quiero hacer las cosas como aquel, como las hizo aquel. Estos modelos referentes pueden ser personas que acompañan, pero también pueden ser rasgos. O sea, son construcciones, son constructos que directoras y directores toman de distintos referentes y que terminan armando como un modelo. Cuando nosotros le preguntamos a las directoras y a los directores cómo definen su tarea, cómo definen su quehacer, refieren a lo que hacen. Dicen, bueno, tenemos que planificar, tenemos que cumplir con la normativa, tenemos que supervisar a los docentes, tenemos que formar a los docentes, atender a las familias, pero también dicen lo que les gustaría hacer. Lo asumen como algo que hacen, aquello que es idílico, ¿no? Aquello que es ideal, que tiene que ver con las ilusiones y con las promesas que los mueven, que los conmueven. Y también en el discurso aparece lo que emana de la norma, lo que deben hacer porque la norma dice que deben hacer. O sea, hay tres componentes en el discurso de directivos respecto de la definición de su quehacer institucional. Lo que nosotros evidenciamos entonces son trazos de sentido diverso en esos discursos, de lo que hacen efectivamente, de lo que la norma dice que deben hacer y de lo que ellos quisieran hacer. Trazos de sentido que provienen de sus biografías personales, pero también de discursos de las sucesivas políticas y modelos que emanan de los documentos oficiales a lo largo del tiempo. Así, los términos gestión, conducción, liderazgo, autoridad, dirección, por ejemplo, son utilizados de manera indistinta para referirse a lo que hacen. Aunque las connotaciones, cuando uno las estudia en términos académicos, si se quiere, encuentra que refieren a modelos políticos diferentes. Pero ellas las usan, o en las escuelas se utilizan como sinónimos. Lo mismo si uno habla o escucha discursos, escucha hablar de otros términos como calidad, eficiencia, eficacia, evaluación. En las escuelas aparecen sin sus connotaciones, aparecen como términos paraguas que si uno empieza finamente a tratar de analizar qué están diciendo con esos términos, encuentra que hay rastros de diferentes discursos político-técnicos o de reinterpretaciones, mejor dicho, de esos discursos político-técnicos. En cambio, cuando uno analiza los documentos ministeriales de las sucesivas administraciones, aparece con claridad qué es gestión, qué es conducción, qué es liderazgo, qué es calidad, qué es eficiencia, qué es eficacia. Y son conceptualizaciones y argumentaciones que están habitualmente elaborados por expertos, ¿no? Académicos, técnicos, y hay algo interesante, por lo menos que pasa en nuestro país, que estos discursos o quienes arman estas configuraciones discursivas son académicos que provienen de universidades afines al gobierno de turno. ¿Qué quiero decir? En la actualidad, el gobierno de Macri, neoconservador y neoliberal, ha llenado sus ministerios de expertos que provienen de las universidades de élite, la Universidad de San Andrés, de la Universidad de Itela, de la Universidad Católica Argentina. Y son personas que han sido formadas con un tipo de discurso pedagógico que es afín a la política neoliberal. En el periodo anterior, durante los 12 años de kirchnerismo, los ministerios iban a buscar académicos, expertos, a la Universidad de Buenos Aires, a la Nacional de La Plata, a las universidades públicas, con discursos más de carácter quizás social o político, en fin. Me gustaría mirar un poco, detenerme un poquito entonces en este segundo eje, que es qué pasa con esta disputa de sentidos, ¿no? De diferentes modelos. A ver si tengo algo por aquí. Y en esto, la primera consideración que es como aclaratoria es que aunque uno pueda
definir, conceptualizar y exponer los 3 modelos que voy a exponer, que van a ser el administrativo gerencial, el de la conducción político-pedagógica y el actual, que estoy empezando a llamar de liderazgo, de emprendedurismo, que es una renovación del administrativo gerencial. No podemos afirmar de ninguna manera que estos modelos caen como espejos per se y se aplican en las escuelas. Esto no ocurre efectivamente así, por más que a los gobiernos les encantaría que esto pase. No pasa así. Pero, aunque no hay una bajada lineal, no es que, bueno, borramos lo que había antes y ahora aplicamos sí lo que hay es una interpelación a la subjetividad. O sea, lo que se busca, la intención con los discursos, es interpelar a los sujetos para que hagan de las propuestas dominantes sus propias formas de pensar. Podríamos pensar que esto se parece al concepto de alienación de Marx. Tomando de Buenfil Burgos, que es una semióloga mexicana, a mí me gusta decir que los discursos educativos construyen sentido y significaciones. Entonces, el lenguaje no es inocuo. Las palabras no caen en el vacío, sino que decimos entonces que el lenguaje es una herramienta de subjetivación muy potente y es la que mejor colabora en la colonialización de las mentes. Como lo hace con conceptos amables, con conceptos que pueden captar el sentir de la ciudadanía. Buenas prácticas, calidad, eficiencia, productividad, excelencia, etc. ¿Cómo entiendo el concepto de colonialidad en esto que estoy hablando de colonialidad? Bueno, como lo entiende Boaventura de Sousa Santos, como un proceso cultural e ideológico que se implanta por medio de una determinada moral y sus prácticas correspondientes. ¿Qué supone la acción colonizadora? Bueno, pues supone la invisibilización del otro, la negación de otros discursos. Entonces, hay una potencia, aunque no haya una copia, ¿no?, espejada, sí hay una potencia en obturar la posibilidad de construir discursos contrahegemónicos en la escuela cuando entran nuevos discursos de las administraciones locales y nacionales. ¿Qué pasa en la escuela? Bueno, pues uno puede encontrar en las instituciones como una especie de engorde, digo yo, ¿no?, de adiposidad, una superposición de esos discursos. Al analizar las argumentaciones o las prácticas de docentes y directivos, lo que se evidencia es algo ecléctico. Puede convivir una posición de defensa de la justicia social y del derecho a la educación con la meritocracia y la eficiencia o la evaluación como control de calidad en la misma persona y en el mismo discurso. Y esto es muy común encontrarlo. ¿Y esto qué es lo que produce? Produce confusión y produce que sea muy fácil cooptar los espacios discursivos para obturar la posibilidad de construir contrahegemonía en las escuelas. ¿Y qué otra cosa pasa entonces cuando se introducen estos discursos ministeriales? Lo otro que pasa, que para mí también es muy potente, es que se introduce agenda. Se dice, bueno, esta es la agenda de este gobierno. Y allí hay algo duro, que es el corrimiento de la agenda anterior. Entonces, si para el gobierno anterior era importante trabajar con la inclusión educativa y el derecho a la educación, y la importancia estaba puesta en que todos los chicos y todas las chicas estén en la escuela estudiando y aprendiendo, y en generar estrategias creativas e innovadoras para que esto ocurra, viene la administración que sigue y dice, no, esto ya no. Ahora tenemos que ser primeros en las pruebas PISA. Entonces hay que machacar con contenidos y hay que tomar pruebas y el que no puede que quede afuera. Esto genera un sufrimiento importante, tanto en el profesorado como en directoras y directores que se ven muy tensionados en su trabajo. Bueno, entonces, para ir a los modelos rápidamente.
El modelo gerencialista y administrativista ancla en las políticas neoliberales. Hay una linealidad, ¿no? Hay un soporte fuerte en las políticas neoliberales para la construcción de este modelo político-educativo de gerenciamiento y administrativista, que fundamentalmente tiene estas características: la primacía de lo económico por sobre lo político-social, sostener el discurso de la ineficiencia y la burocratización para justificar la aplicación de políticas de ajuste económico, y una intención de hacerle creer, y muchas veces se logra, a las escuelas y a la ciudadanía de la apoliticidad, de que no hay política en lo que se hace, sino que son medidas necesarias para el bienestar de los vecinos, de la ciudadanía, con un lenguaje pretendidamente neutral. Y allí los académicos tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Porque en el posicionamiento cientificista de las verdades científicas del conocimiento, nosotros les damos los argumentos para la utilización teórica, neutral y apolítica, para que ellos apliquen neutral y apolíticamente los cambios que quieren aplicar. Entonces, la concepción gerencialista de management tiene estas características: concebir a las escuelas como análogas a las empresas u organizaciones, o sea, el director o directora o los equipos de conducción van a ser gerentes, que lo que van a buscar es la eficiencia, la eficacia, con lo más económicamente posible, o sea, con una utilización de recursos en términos económicos. La tarea de la dirección entonces se desplaza con una gran carga de trabajo burocratizado que no vuelve a la escuela para informar al director o para permitirle al director tomar decisiones, porque las decisiones las toman otros. O sea, el director y directora y maestros y maestras son meros ejecutores, instrumentos de quienes piensan las cosas. Y esta es la tercera cuestión, ¿no? Se separa lo técnico como lo neutral de lo político y la concepción de la ejecución. El lugar que le corresponde al Estado en este modelo es el de fiscalizador y evaluador de programas, instituciones, alumnos y docentes. Este modelo es el modelo que vino de la mano también de la evaluación y de la calidad, entendiendo la evaluación como control de calidad y la calidad definiéndola en términos de eficacia y de eficiencia. O sea, la calidad es lograr con la mayor economía los resultados previstos en el menor tiempo y con la menor cantidad de recursos. ¿Cómo vemos que eso pasa? Con la evaluación. Este ha sido el mecanismo. Las políticas progresistas, democráticas, democratizadoras, o yo diría soberanistas, ¿no? Creo que mejor sería decir soberanistas, ensayaron otro modelo, asumiendo que lo político está por encima de las decisiones económicas. O sea, las decisiones de gobierno son políticas. Tomar la decisión de financiar determinada cosa o no es un problema presupuestario, sino un problema político. Dónde se ponen los recursos no es un problema presupuestario, sino un problema político. O sea, la decisión entonces es política. Y desde ese lugar se aplicaron en esos años políticas de estatización contrarias a las de privatización neoliberal. O sea, en lugar de dejar en manos del mercado la regulación, se ha dicho no, el Estado asume como política soberana las decisiones de en qué gastar y cómo. De este modo, aquí hay una idea contrapuesta a la lógica neoliberal del derrame, ¿no? Esto que si se logra enriquecer y que los más ricos tengan, entonces va a venir el derrame algún día y los demás van a estar mejor. En la lógica estatista, lo que prima es la idea fuerza de volver a un Estado fuerte que intervenga para la redistribución, cosa que no va a ocurrir si los Estados no son fuertes.
Y en ese marco, entonces, el perfil directivo que se busca es un perfil directivo que refuerce los saberes pedagógicos y ya no gerenciales en el marco de una conducción como práctica política pedagógica. Entonces, aquí no vamos a hablar de una práctica administrativo-gerencialista, sino de una práctica político-pedagógica, donde, como pongo ahí, hay una responsabilidad indelegable e insoslayable del Estado en garantizar el derecho a la educación. Y cuando se habla de inclusión educativa no se va a hablar de la inclusión entendida en los términos de integración de la discapacidad, sino en términos de la justicia social, de que todos y todas, los niños, las niñas y los jóvenes, tienen que estar en la escuela aprendiendo y teniendo trayectorias educativas enriquecedoras y de calidad. Y cuando hablamos de calidad, no es la calidad en términos de la eficacia y eficiencia, sino en términos de contenido sustantivo. Entonces, la función del directivo se va a entender desde aquí, como que la tarea principal de la escuela es la enseñanza, que la conducción de la escuela es una práctica política, que el director o directora tiene que trabajar en la articulación de políticas, tejiendo tramas para crear condiciones de modo que en la escuela puedan estar todos los niños aprendiendo, que efectivamente sí los directores y directoras tienen que administrar recursos, pero sobre todo de tener la intencionalidad y la decisión política para no perder de vista el horizonte hacia donde se quiere llegar. Y de la misma manera uno podría traspolar esto, ¿no? No se trata de que la economía rige la escuela, como que la economía no rige el destino de un país, sino que las decisiones de en qué se gasta, cómo se gasta y cómo se hacen las cosas, las puede tener una gestión, no un director o una directora, sino una gestión, un equipo de conducción que trabaje mancomunadamente con su profesorado para efectivamente lograr lo que digo al final, que las profecías de fracaso o los destinos inexorables puedan quebrarse. Respecto de los saberes y de las prácticas, lo que traigo para compartir es que en las escuelas cotidianamente se presentan desafíos nuevos, emergentes que cambian lo que se había pensado, ¿no? O sea, los directores, las directoras, maestros y maestras también llegan a la escuela con alguna idea de lo que iban a hacer, algo planificado, y la mayor parte de las veces tienen que cambiar. La mayor parte de las veces. La escuela se maneja mucho más con los emergentes que con lo planificado. Y es curioso, pero cuando uno va a una escuela y pregunta, te dicen, bueno, sí, lo que pasa es que yo no pude hacer, siempre tengo algo diferente y por eso no pude cumplir mi planificación. Y esto se ve como algo negativo por parte de maestros, maestras, directores y directoras. Y lo paradójico del caso es que eso es lo habitual. O sea, en lugar de asumirlo como la forma que se vive la escuela, se vive como algo disruptivo. Y entonces siempre se ve la carencia, ¿no? Lo que no se pudo hacer. Y queda director, directora, maestro, maestra en una situación de incumplimiento. Aunque lo que hace es lo que tiene que hacer. Atender lo que siempre sucede en la escuela, la emergencia. Entonces, buena parte de lo que define al profesionalismo directivo es la aplicación de una habilidad y de una experiencia y de un saber acumulado en unas circunstancias específicas que le permite justamente la capacidad para tomar decisiones autorizadas e informadas en un medio que rápidamente cambia, rápidamente es minuto a minuto. Y este saber es un saber muy, muy peculiar. Esto de la llegada a la dirección que tengo puesto aquí tiene que ver con una realidad de la Argentina y creo que aquí también, que para llegar a ser director se requiere ganar un concurso, pero que para eso la formación no es una formación que ocurre en una institución formativa, sino que es fundamentalmente autogestiva.
Esto que estaba diciendo de lo que pasa cuando llega a la escuela, para obtener esos saberes no se obtiene en una escuela formativa, ¿no? Sino que hay una preparación autogestiva para poder ganar un concurso. Los directores y directoras nobles se sienten insuficientemente formados y finalmente vuelvo a lo que decía al principio, que el oficio se construye a través de las trayectorias y de la experiencia. Aún digo, con esta loca carrera por el ascenso, los esquemas teórico-conceptuales para tomar decisiones, para leer, para definir, para tener diagnósticos de los asuntos y problemas de la escuela son construidos socialmente. Y de nuevo vuelvo a lo colectivo, ¿no? Es una producción colectiva y no individual. Se trata de formas de pensar que se aprende con otros y de otros profesionales, se retroalimenta con la experiencia propia y también de los otros y también en la institución. Hay un autor que me gusta mucho que es Tardif, es un autor canadiense que dice que el saber de los docentes tiene las marcas del trabajo, lo que significa que no es un mero saber instrumental, o sea, no se aprende una técnica que aplicar, sino que es un saber que es modelado y producido por el trabajo. Eso quiere decir que tiene las marcas del trabajo. Hay un saber que es específico del docente, que es quizás el saber nodal del docente, que es el saber de la transmisión. El saber de la transmisión de contenidos que no produce el docente. Y ahora voy a referirme a lo que esto produce, ¿no? Es un saber de contenidos que no produce el docente y que no organiza el docente. O sea, el saber disciplinar lo producen las disciplinas y la organización de ese saber disciplinar para impartirlo en las escuelas, los técnicos, los expertos, diseñadores de currículum. ¿Qué hace el docente? Sabe de cómo transmitir eso, pero se lo subestima en su capacidad de saber, en su capacidad de teorizar, en su capacidad de seleccionar y en su posibilidad de ser interlocutor genuino de desarrolladores del currículum. Yo creo que acá entramos en una cuestión sensible que es la relación de los docentes con el conocimiento. Que la directora Basoler en un momento dice, yo creí que la universidad no era para mí, que era para los eruditos. Y lo que nosotros hemos podido ver en nuestra investigación es cómo la transmisión de conocimiento en la universidad es diferente, aún con los mismos profesores, que la forma de transmitir conocimiento en los institutos de educación superior, lo que serían aquí las escuelas normales. En los institutos de educación superior prima, no quiere decir que que no haya excepciones, ¿no? Pero en forma genérica uno podría decir que prima una manera de transmisión acrítica. Se espera que los futuros docentes lean, reseñen textos y aprendan los contenidos que el profesor, profesora les imparte. ¿Qué se espera en la universidad? ¿Qué se puede esperar en un centro como el COLEF? Que la estudiante piense críticamente. Eso es lo primero que se espera. No que sepa repetir el texto que le damos, sino que pueda establecer un diálogo con el autor que va a leer. Eso se espera en la universidad, pero en los institutos formativos de docentes no es lo que normalmente se espera. Y creo que esto hace mucho a cómo se va posicionando a los docentes en un lugar de subestimación e incluso de dominación intelectual. Y esto también tiene que ver con la relación de la teoría y la práctica, y también de la relación de la teoría y la práctica que la propia racionalidad cientificista promueve, ¿no? La racionalidad cientificista promueve un saber dividido de la práctica. La teoría habla con una voz muy fuerte y le dice a la práctica lo que tiene que hacer. Y en el campo pedagógico esto no acontece de esta manera. Hay una articulación dialéctica entre teoría y práctica necesariamente. Esa distinción, sin embargo, subestima y desprestigia al docente, que es quien tiene efectivamente la experiencia y el saber de la práctica, y que puede y que tiene la capacidad de conceptualizar y de
alimentar las conceptualizaciones y las teorías. De hecho, la práctica educativa es una actividad intencional que supone un esquema teórico, supone una conceptualización, o sea, supone marcos teóricos que a la vez son constitutivos de esa práctica y son el medio que tenemos docentes para comprender y analizar las prácticas de otros. Y para ir terminando, voy a plantear entonces que tres tensiones y contradicciones que se dan en la dirección escolar. Las tensiones propias del cambio en el puesto de trabajo, que tiene que ver con que aunque sean docentes y se identifiquen como docentes y se sientan colegas de sus maestros y maestras, están en otro lugar, frente a los que ayer fueron compañeros y compañeras. Esto, por otra parte, los lleva a una posición contradictoria cuando se asumen como agentes del Estado que tienen que hacerlo. Es su obligación ser el articulador entre la política del Estado y la escuela, el mediador entre la política de un Estado y la escuela. Y en tanto agentes del Estado, puede pasar que no acuerden. Y yo creo que ahí hay un gran vacío en los estudios de cómo trabajar cuando personas que entraron a la docencia con ilusiones y promesas de cambio, de cambiar el mundo, se enfrentan con políticas educativas que promueven ideales contrapuestos a sus formas políticas de pensar. Bueno, esto me parece que tenemos ahí un desafío para trabajar, para estudiar, incluso el sufrimiento, ¿no?, que produce esta situación. Y la tercera, las tensiones y contradicciones propias del oficio de dirigir escuelas, que sería traducido a otras palabras, la tensión entre el trabajo individual y la responsabilidad individual y el trabajo colectivo, ¿no? Para que las cosas sucedan, el trabajo tiene que ser colectivo, pero finalmente la evaluación se la hacen a la directora, al director, es individual. Entonces ahí se genera una contradicción, porque directores muy proactivos que quieren trabajar colectivamente luego se enfrentan con que tienen que responder de manera individual. Y lo mismo pasa con maestros y maestras. Y por último, entonces, para terminar, los desafíos que creo que hoy asume la dirección es constituirse en portavoces críticos de las políticas públicas para poder atravesar esas tensiones que yo estoy mencionando, realizar un trabajo en equipo que democratice los vínculos y haga converger la tarea pedagógica para generar experiencias educativas y enriquecedoras. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ingrid. Tenemos mucho tiempo para platicar, dialogar. Están conectados miembros de la red, la doctora Juana Isabel en Piedras Negras, el doctor Rogelio Coco de Tamaulipas y la doctora Blanca en Monterrey. Ellos son parte de la red. Y bueno, aquí también hay algunos otros miembros de la misma red. Pues muchas gracias, Ingrid, por haber aceptado la invitación. También reitero el agradecimiento que hacía la doctora Sara a la Escuela Normal por permitirnos un espacio para poder dialogar y escuchar los aportes que tú has estado haciendo a asuntos que a la red también le interesan. Pero bueno, la idea es platicar contigo, entonces les doy la palabra a los asistentes, son estudiantes de doctorado, estudiantes de la licenciatura en la Universidad Pedagógica, colegas de la propia universidad y alguna otra gente invitada que le interesa el asunto. No sé, Rogelio, Blanca, Juan Isabel o gente aquí presente, si tiene alguna pregunta, algún comentario. En el caso de la red tuvimos problemas intermitentes de conexión. Ajá. Entonces se les han de haber escapado algunas cosas. Pero bueno, les damos la palabra a los que estamos aquí presentes.
Y puede ser un diálogo que ustedes cuenten las asociaciones de… Doctor Juan Carlos, maestro Resillas. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos y estar aquí. Bueno, muchas gracias por su conferencia y bueno, tengo algunas preguntas muy precisas. Independientemente de estos modelos ideales de los perfiles de los directivos, pero bueno, obviamente que la idea problemática es se convierte platicar contigo, compleja, ¿no? Entonces les doy la palabra a los asistentes, son estudiantes de doctorado, estudiantes Rogelio, de creo licenciatura de la que está Universidad abierto el Pedagógica, colegas de la propia… Ya quedó. Se repitió, ¿no? Perdón. Aquí obviamente tenía yo una duda claramente, obviamente no cada país, posiblemente hasta cada ciudad se presenta con diferentes dilemas para poder hacer una gestión de un espacio educativo, ¿no? A mí me llama la atención en particular algunas de las escuelas, por ejemplo, en Buenos Aires, que es recepción de migrantes bolivianos, uruguayos, que precisamente tiene que ver con un mosaico, podríamos decir, de una migración latinoamericana diferente, ¿no? Una migración indígena y obviamente, aunque los argentinos también son parte de otro tipo de migración internacional europea, ¿qué tipo de perfiles de estos directivos al trabajar? Algunos artículos que he tenido acceso, se ve que viven con bastantes conflictos entre esta comunidad étnica, principalmente de origen boliviana, en las famosas villas, ¿no? En esas escuelas de las villas. ¿Qué tipo de perfil de directivos? ¿Cuáles son los conflictos que enfrentan a tratar de la búsqueda de soluciones, ¿no? Es lo que tú comentabas, ¿no? Una cosa es el modelo teórico y otro que tiene que ver con las necesidades concretas de un tipo de gestión directiva. Maestro Resillas. Sí. Doctora Ailén, sí. Ahorita que planteabas los distintos modelos y la situación de los entramados y los discursos educativos, si no fuera por tu tono, podría ser México, efectivamente, ¿no? Es decir, podría ser un análisis exactamente de lo mismo que sucede en el país. Digo, al final de cuentas, esta ontogenia de la política neoliberal, pues nos pega a todos y a todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay mucha concordancia con lo que pasa en el país. La Universidad Pedagógica hace algunos años planteó llevar a cabo un nuevo modelo de gestión educativa, le llamamos, que va más allá de la gestión escolar, la gestión educativa, que implicaba precisamente esta vinculación con lo macro y no nada más quedarse a nivel de lo micro o de los procesos digamos didácticos, ¿no? Entonces planteamos un modelo que efectivamente recuperaba esta centralidad de lo pedagógico y hacer que los directores y directoras se concibieran como dirigentes académicos más que como administradores de la miseria, al final de cuentas, que son las escuelas, ¿no? Entonces, en ese tenor trabajamos la metodología de la investigación-acción porque planteábamos que los directivos, las directivas tenían que ser esa especie de vínculo entre la reflexión, pero también el cambio real en las escuelas, ¿no? Sin embargo, cuando se planteó y hubo apoyo, aunque parezca contradictorio, de la propia política educativa a través de las escuelas PEC, que es donde el programa Escuelas de Calidad, que tenía esta intencionalidad de reconocer aquellas escuelas de más calidad y que terminó siendo una política de dar dinero a los que ya tenían y de no darles a los que requerían, ¿no? Pero al final de cuentas empezó a haber una presión de que lo que estábamos haciendo era precisamente algo que no estaba sirviendo para el discurso de la política educativa, porque estábamos generando problemas al interior de las escuelas al plantear la reflexividad, al plantear que hubiera una constitución política de la escuela más que digamos burocrática, ¿no? Entonces hubo dos digamos presiones. Una parte, el propio programa PEC empezó a ver que bueno, era peligroso ese tipo de modelo
y que al final de cuentas chocaba con la intencionalidad real del PEC, del programa, porque el programa lo que quería era darle dinero a las escuelas, a las mejores escuelas, y se convirtió en un mercado terrible, ¿no? Donde cuando entregaban los estímulos a las escuelas tenías como buitres a todas las empresas de cañones, de cosas, de todo eso, esperando a que les entregaran el cheque para comprar lo que fuera, ¿no? Y entonces perdió el sentido. Pero también hubo otra presión que no sé si, bueno, en Argentina no existe un sindicato como el de acá, y fue precisamente el sindicato, es decir, el sindicato que juega un elemento conservador en la escuela, incluso retardatario de procesos democratizadores. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ha trabajado en Argentina, por ejemplo, este aspecto político? Que si bien desde la teoría podemos decir, sí, pues hay que hacerlos emancipadores, que tomen conciencia, reflexividad, proposición, etcétera, pero que se enfrentan a estas fuerzas políticas reales en la escuela, cotidianas, dentro de este entramado precisamente, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar eso realmente ya en la escuela, más allá de las buenas intenciones de los directivos o de las directivas en la acción, ¿no? Y la otra cuestión que te quería plantear es respecto al perfil que se espera del directivo. En el caso de México estaba claramente establecido por el Instituto Nacional de Educación, en donde se plantea un perfil aparentemente polivalente, es decir, un director que abandone esta idea de la centralidad en lo administrativo, pero al mismo tiempo se plantean una serie de demandas que tienen que ver con estas ideas de que sea racional, que sea, bueno, todos estos conceptos del neoliberalismo, y que chocan con esta idea que el instituto tiene sobre un director mucho más democrático, más participativo, menos autoritario y sobre todo emancipatorio en la escuela. ¿Cómo se da esta contradicción allá en términos del perfil que plantean la política educativa con el currículum oculto, real, que se vive en esa realidad real, digo yo, de las escuelas? Bueno, voy por estas dos. Hay una gran comunidad boliviana en Argentina, en toda Argentina. En Buenos Aires hay algunos, en la ciudad de Buenos Aires hay algunos enclaves puntuales, por ejemplo el barrio de Liniers, y en la provincia de Buenos Aires, donde yo trabajo, hay zonas donde hay enclaves bolivianos que en general se ocupan de trabajar pequeñas parcelas de tierra, y hoy por hoy están ocupando un lugar central en la economía argentina en lo que hace a la venta de frutas, verduras y hortalizas, y compiten fuertemente con los grandes mercados. Esto ha sido un crecimiento importante en el gobierno en la década anterior. Supongo que con este gobierno la cosa no le irá muy bien a los inmigrantes. Hay un Estado en este momento neoconservador, neoliberal y muy persecutorio, no solamente de las figuras políticas del gobierno anterior, sino de la ciudadanía. Están aplicando una doctrina de seguridad grave, de apresar a manifestantes, cosa que no pasaba desde la época de la dictadura, con lo cual no sé muy bien cómo va a terminar la cosa, cómo va a continuar. En términos de lo que pasa en las escuelas y de los conflictos que enfrentan directoras con comunidades bolivianas o paraguayas o de inmigrantes, yo creo que no se puede hablar de una generalidad. Las escuelas, si yo tomo las escuelas de la provincia de Buenos Aires en donde hice la investigación, o las escuelas de Buenos Aires de la ciudad, yo fui directora de investigación educativa varios años, hace muchos años atrás, las conozco muy bien. Tiene mucho que ver con cómo es la escuela, ¿no? El trato. Si la escuela es una escuela abierta a la comunidad y comprometida con esa comunidad, o formalmente comprometida. A veces nosotros hablamos de folclorizar el currículum. O sea, comprometerse con la comunidad no es invitar a las madres bolivianas a cocinar la cocina o venir con sus trajes típicos el día de la fiesta patria. Y eso es folclorizar el currículum y es mentir realmente. Hay escuelas muy comprometidas que trabajan muy bien con las comunidades bolivianas o aborígenes, y tiene que ver con algo que se produce en la propia escuela. Y esto no es normativo,
Hay una sinergia, por eso digo que hay algo de la vida cotidiana que pasa particularmente en determinadas escuelas. Por lo general, estas personas eligen escuelas donde son bien recibidos, donde son bien tratados. No necesariamente, yo creo que ahí hay un mito, los bolivianos viven en las villas. No necesariamente. En las villas viven todos, argentinos, bolivianos, paraguayos, de todas partes son los que viven en las villas. Y los conflictos que se enfrentan en las escuelas son de diverso tipo. Las escuelas del conurbano bonaerense, que son las que estudiamos nosotros, que son escuelas que están en población vulnerable, no necesariamente son las escuelas de más alta conflictividad social. Y acá también hay otro mito, ¿no? Vincular la pobreza con la delincuencia o vincular la pobreza con la violencia escolar. No necesariamente. Sí, mi apreciación personal es que si se produce violencia y que hay mucha, sobre todo bullying, en las escuelas de clase media y hay media alta, eso no sale en los diarios. Pero si un chico pasado de Paco, que es la pasta base de la cocaína, entra y violenta a alguien en la escuela, eso sale en tapa de diarios. Entonces yo creo que la violencia no es un rasgo de la pobreza, necesariamente, y que efectivamente la violencia sí, hoy por hoy, es un rasgo de las escuelas secundarias, ¿no? Sobre todo, no tanto de las primarias, pero de todas. Y allí las directoras, los directores, los maestros y las maestras lamentablemente están muy solos. Y hacen lo que pueden. La verdad, hacen lo que pueden. Hay algunas zonas que trabajan mejor, que cuentan con mayores recursos, pero a mí me gusta una frase que usan mucho maestros, maestras y directivos, que es poner el cuerpo. Ahí es muy usual. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es poner el cuerpo. Y la verdad que esas cosas las resuelven poniendo el cuerpo. Bueno, esto no sé si responde a lo que estabas buscando, pero por ahí vamos. Con respecto a tu comentario sobre la gestión educativa, hay varias cosas que se me ocurren como para pensar y compartir. Como digo, nosotros estamos hace 2 años asistiendo a la destrucción completa de lo que había logrado los 12 años de kirchnerismo, que independientemente de que alguien pueda o no ser kirchnerista, porque hoy por hoy ya no importa, pero sí claramente hay una destrucción tremenda de logros conquistados en términos de justicia social y de justicia social educativa en particular. Hay mucho temor por parte de las escuelas y de maestros y maestras porque se han destruido proyectos enteros, programas completos, como el programa de formación docente Nueva Escuela, que fue un programa acordado en paritarias docentes. El programa Nueva Escuela era un programa muy completo, como digo, acordado con los sindicatos, de formación de directivos y de docentes para poder acompañar los procesos de inclusión educativa en el enfoque de derecho. Ese programa se desmanteló completamente. Se desmanteló el programa de educación sexual integral, se desmanteló el programa de mujeres embarazadas, se desmanteló de adolescentes, ¿no?, embarazadas en las escuelas, y por ahí vamos, destruyendo todo lo que habían sido tremendos logros en materia de justicia social educativa. Actualmente, ¿qué es lo que propone este gobierno? Propone tercerizar, como lo comentabas, la mercantilización de la educación a través de tercerizar con empresas privadas la provisión de recursos, pero también la formación. En este momento le están dando la formación docente y directiva a la Universidad de Itela y a la Universidad San Andrés y a consorcios hasta internacionales. Ustedes lo pueden mirar en la página Educar 2050, que son los que están en este momento monopolizando o buscando monopolizar lo que es la formación docente. Están tratando de desmantelar los sindicatos, combatiendo los sindicatos. En Argentina el sindicato docente es un sindicato fuerte y en general sí acompaña bastante, a pesar de las contradicciones que uno puede ver en el sindicato y de lo que no hace, pero sí
están en una cruzada, no solamente contra el sindicato docente, sino contra toda la vida sindical, por más críticos que uno pueda ser al respecto. Con respecto a qué perfil de directivo hoy en Argentina, y esto es lo que produce sufrimiento para los directivos, después de haber tenido 12 años donde se estaba pidiendo que el directivo sea un conductor político-pedagógico de la escuela, que sepa utilizar los recursos y que tome decisiones políticas de cómo utilizar los recursos del Estado para fundamentalmente lograr centralidad en la enseñanza. Hoy se está proponiendo que el director sea un líder, un emprendedor que consiga negociar con empresas tercerizadas, que se forme en estas instituciones privatizadas y que haga lo que pueda. Sí. Muchas gracias, doctora Ingrid. Solamente tengo como comentarios y a lo mejor algunas dudas. Me llama mucho la atención la parte que dice que se subestima el conocimiento del docente y a partir del reconocimiento de lo que es ya la cientificidad, ¿no? Como que esta cuestión científica muchas veces deja de lado toda la experiencia valiosa que un docente puede brindar y que a lo mejor por esta, no sé, esta cuestión de no entrar a la otra arena, ¿no? de la discusión en términos científicos se deja de lado, ¿no? Y también me llama la atención el tema sobre cómo un aspecto de trabajo colaborativo se refiere a la evaluación individual, ¿no? Entonces, estas cuestiones, más que nada me gustaría saber, bueno, ¿cómo trabajarlas, no? ¿Cómo puedes tú trabajarlas desde una escuela, ¿no? Con sus propias políticas, etcétera. ¿Cómo abrir estos espacios de diálogo para que se puedan pues conocer, sembrar metas comunes políticas, ¿no? Tratar de sacar ese aspecto de la experiencia de los profesores. También no sé si se le ha dado demasiado peso a la cuestión, todo lo que es la cuestión curricular, la pedagogía. Yo no soy pedagogo y a veces ahora que me inserto en una universidad donde es fuerte esa materia, se le da mucho peso y qué tanto esto puede afectar también la cuestión del diálogo entre cientificidad y la propia experiencia de los docentes, ¿no? O sea, se te va o se le invita a un docente a insertarse en estas nuevas herramientas didácticas, y tú lo empiezas a querer abrazar, ¿no? Y será como que estarás haciendo lo correcto o estás más bien entrándole otra vez al plano científico para hacer dizque un diálogo pedagógico, ¿no? O de enseñanza. Entonces no me queda ahí como muy claro. A lo mejor si me puede dar un poco más de luz en eso. Gracias. Bueno. Aquí adelante, aquí Eileen. Bueno, Marcos, y ya que viene para acá el micrófono. Sí, gracias. Un poco el tema de la evaluación educativa. Usted debe de darle seguimiento al caso mexicano seguramente, donde están ahora enfrentados un buen sector del magisterio con la administración federal o la Secretaría de Educación Pública en torno al tema de la evaluación. Ahí me parece que hay como dos racionalidades que compiten o están en conflicto ahí, ¿no? Entonces, tiene que ver, cuando se habla de gestión educativa, alguna posibilidad de conciliar esas visiones o esas perspectivas sobre la evaluación del trabajo docente hacia la intención de tener una educación de mejor calidad. Esa parte me parece que sería, bueno, para mí sería interesante tener una reflexión suya sobre cómo sucede o cómo operaría
este esfuerzo de estos sectores por conciliar sus visiones, pues hacia la búsqueda de una mejor educación o educación de mejor calidad. No sé si me expliqué en mi planteamiento. Más o menos. ¿Un esfuerzo de qué sectores sería? De conciliación o pues de acercamiento, ¿verdad?, entre las visiones. Obviamente hay una visión oficialista o una racionalidad burocrático-administrativa, y por otra parte hay otra racionalidad del lado de los docentes que no están de acuerdo, ¿verdad?, con esa visión, ¿no? Gracias. Aquí, Eileen, aquí delante. Ahí también la... Buenos días. Yo creo que ya lo mencionaron, ¿no? Y dieron justo en el punto que aunque no se tocó directamente, de alguna manera es imposible no llegar al punto de la evaluación educativa. De verdad es que ese tema que, sin hablar de la evaluación docente, ese tema que a todos nos impacta emocional, social y obviamente laboralmente. Pues yo quisiera también, no sé, su gran opinión, comentarios sobre esta gran batalla, cómo poder llegar realmente a conciliar lo que es la experiencia de la que ya se habló, toda la parte práctica, la práctica docente, la experiencia, lo enriquecedor que puede ser, y por otro lado la parte teórica que habla solamente de conocimientos y no de experiencia, como lo hace referencia en Ángel Díaz Barriga, en los temas de evaluación. El maestro puede no aprobar una evaluación no porque no sepa ser maestro, sino simple y sencillamente porque no aprendió la bibliografía. Entonces, así estamos en este punto, y yo creo que no nada más en México, Argentina, Chile, en todos lados estamos adoleciendo de este punto. Y cómo decirle a los maestros como directora, cuando en la última sesión de consejo técnico me dice, acaba de ser evaluada, y me dice, tengo mucho miedo, no porque no sepa ser maestro, si vienen a evaluarme, la verdad es que apruebo, tengo miedo el no ser competente pues en dicha bibliografía, ¿no? Simple y sencillamente en ese conocimiento. Entonces, pues, esa es mi petición. Gracias. Eileen. Dale. Sí, sí se escucha. Gracias. Bueno, a mí me interesó mucho la primera parte donde hablas precisamente sobre estas visiones en las prácticas directivas y cómo la parte más encaminada hacia la cuestión gerencial estaba más anclada a la parte neoliberal. Yo hice la relación de ideas con respecto a lo que es el examen de evaluación que tenemos ahorita en México, ¿no? El examen está basado precisamente, si analizamos la estructura para los futuros directores, está muy anclado en esas políticas neoliberales en cuanto a la visión que se tiene, ¿no?, de la administración escolar, no de la gestión escolar. Y bueno, yo te preguntaría, en este sentido, en Argentina, ¿qué prácticas subsisten? Si aquellas donde se busca un liderazgo distributivo, donde hay una visión del trabajo en equipo, donde se busca que precisamente la dirección escolar recaiga en el equipo directivo y no necesariamente en la figura del director. Y bueno, ¿qué recomendaciones harías para México, ¿no? En ese sentido de qué nos hace falta hacer, que yo creo que ahí hay mucho, ¿no? Gracias. Catalina. ¿Cuántas preguntas va a tener que contestar la doctora? Bueno, buenos días. Yo voy a girar un poquito la pregunta hacia el papel de las escuelas normales. Por ejemplo, en Argentina, ¿cómo ha sido esta participación o a qué han interpelado en relación
a la formación directiva o a la formación de supervisores en este campo a través de ya sea programas postdoctorales u otro tipo de programas. ¿Qué papel tienen ahí en ese sentido? Y de alguna manera, si antes de este tiempo que se está viviendo en la Argentina, de este fuerte peso de las políticas neoliberales, si hay una diferencia en el papel que las escuelas normales estaban desempeñando para esta formación. Bueno, a ver, ¿cómo puedo organizar toda esta variedad de cuestiones? A ver si puedo mantener el orden de las preguntas. Vos hacías referencia a lo que yo comenté sobre la relación entre teoría y práctica y el cientificismo y lo que pasa cuando los docentes entran en la universidad, ¿verdad? Y si abrazan o no abrazan este cientificismo. La subestimación de los docentes y en contra de esa cientificidad. Sí. Y después cómo se está pidiendo este trabajo colaborativo y los indicadores son individuales. Sí. ¿Verdad? ¿Qué sugerencias, no, para poder hacer ese trabajo colectivo? De alguna manera, de tu opinión, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, la primera cuestión son dos, entonces. Hay una cuestión que me parece que habría que hacer un giro, ¿no? Ahora, que es hablar de que los docentes no visualizan en su experiencia, no es algo que visualizan los docentes, esta distinción entre lo teórico y lo práctico. En verdad sí lo visualizan, pero ¿cómo lo expresan? Lo expresan de esta manera. ¿Qué vienen a decirnos estos que están afuera de la escuela lo que nosotros tenemos que hacer cuando son funcionarios de escritorio? ¿Sí? Entonces, hay un rechazo completo a todo lo que provenga de afuera y una cerrazón, ¿no? Una cerrazón de los docentes, porque ya bastante tienen con que permanentemente se les esté diciendo lo que tienen que hacer, y hay un diálogo cortado claramente entre lo que pueda ser indicaciones expertas o de la academia de lo que pasa entre la escuela. La escuela funciona muy corporativamente. No nos vengan a decir lo que nosotros tenemos que hacer, porque los únicos que sabemos lo que pasa somos nosotros. Esto está provocado justamente por la subestimación, ¿no?, que se ha ejercido y por la dominación que se ejerce sobre los docentes, que mientras dicen eso, también dicen, díganme qué tengo que hacer porque yo no tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? Está este doble discurso. Entonces, en esta, ¿qué es lo que viene dominando? ¿Qué es lo que yo digo que viene dominando aquí? Viene dominando el paradigma o el posicionamiento cientificista propio de la modernidad que creó la escuela, que es, hay quienes producen conocimiento y hay quienes lo aplican. Entonces, el conocimiento producido lo tienen los expertos y es el saber. Y se valida de acuerdo con los criterios de cientificidad positivistas o neopositivistas. Lo que nosotros hacemos como investigación es cuestionado. Y muchos de los que hacemos investigación cualitativa, investigación-acción y que abrazamos la pedagogía crítica, muchos colegas, para poder entrar en el mercado académico, tienen que hacer soluciones de compromiso como triangulaciones para validar y de alguna manera hacer cosas que para mí no condicen con la producción de conocimiento contrahegemónico en la lógica de lo que plantea Boaventura de Sousa Santos de otra epistemología. Él habla de la epistemología del sur, de la ecología de los saberes en contraposición con la sociología de las ausencias. No sé si conoces esos trabajos, pero es muy interesante cómo lo plantea, por cómo una manera de pensar la racionalidad cientificista invisibiliza otras formas posibles de construir pensamiento y conocimiento, entre otras la indígena, pero no solo la indígena, también estas otras formas de construir conocimiento a través de la experiencia, y no necesariamente tenemos que validarlo para que nos digan que tiene valor de verdad.
Entonces, yo creo que ahí hay una batalla que no la estamos pudiendo dar ni siquiera los académicos, y de la que padecen los maestros, las maestras, los directores y las directoras. ¿Y qué pasa? Cuando se pide que directoras, directores, maestros y maestros investiguen, se les pide que hagan lo que se hace en el mundo cientificista, y no lo pueden hacer. Entonces, otra vez, ¡pum!, otra vez les pegamos, porque son tontos, porque no saben hacer eso. Entonces, se apela a la investigación-acción pretendiendo que sean investigadores científicos. Después no saben hacerlo y ahí les vamos a pegar de nuevo. Entonces, volvemos a colocar a los maestros, a las maestras en una condición de subestimación. Y esto digo, y conviene a los gobiernos tenerlos en ese lugar. Conviene que a los ojos de la ciudadanía, maestros, directores y directoras sean de segunda. Entonces, así les pagamos poco. Así los mantenemos en ese lugar. Entonces, solamente para mí se puede salir de ahí generando colectivos, y entonces me voy a ir a la última de las preguntas, o una de estas. O sea, generando espacios en las escuelas de resistencia. Las escuelas como espacios contrahegemónicos de resistencia solo pueden ser colectivos. No puede ser un docente que individualmente resista porque van a ir por él o por ella. Entonces ya, la van a evaluar mal, lo quitan, y la persona tiene que vivir de su trabajo. La actividad docente es un trabajo. Con eso le damos de comer a nuestros hijos. Entonces, hay algo del orden de lo colectivo que tiene que ser de resistencia colectiva, no de Quijotes que van solos por ahí diciendo tal o cual cosa. Y de buscar apoyos y de buscar lazos. No una escuela, muchas escuelas con universidades, con otros, con movimientos sociales, con grupos. Digo, es muy fuerte el neoliberalismo, es realmente muy fuerte. Tanto que Latinoamérica en conjunto logró 12 años de procesos soberanistas que se han quebrado. Y uno piensa, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si estábamos bien, la ciudadanía votó esto para estar peor y claramente ahora estamos peor? ¿Cómo pasó? Son muy fuertes. Son muy fuertes, entre otras cosas, porque utilizan, como digo, un lenguaje que nos captura, un lenguaje amable, un lenguaje que es el mismo que el nuestro. Por ejemplo, van a hablar de autonomía, van a hablar de participación. Pero bueno, esa participación, ¿qué quiere decir? Vas a participar responsabilizándote de los logros en la escuela. ¿Cuál es ese mecanismo entonces? El Estado ya no se hace cargo. Vos participás y es tu responsabilidad. Y esa es la operación. ¿Qué quiere decir autonomía en los términos del neoliberalismo? Autonomía es el Estado ya no se hace cargo. Es tu responsabilidad, pero no te doy los recursos. Otra vez te pego. El trabajo colaborativo que tiene después indicadores individuales. Bueno, nosotros tenemos que estar en la resistencia. Es hecha la ley, hecha la trampa. Digo, hay que cumplir porque si no, esto, te van a castigar. Ahora, conozco muchas escuelas que hacen, voy al tema de la evaluación, evaluaciones colectivas del trabajo docente y no de las personas docentes, sino del trabajo colectivo, y después dibujan la evaluación. O sea, cumplo con la administración y la dibujo, le doy lo que quiere. Adentro de la institución utilizo la evaluación, pero utilizo la evaluación no en términos de control, sino en términos de procesos que nos permiten a nosotros mirar lo que hacemos. Los procesos evaluativos que nos permiten a nosotros mirar lo que hacemos no son evaluaciones con indicadores de rendimiento, son evaluaciones del trabajo colectivo. No se evalúa la persona maestro o maestra, se evalúa el trabajo. Y eso es una gran diferencia. Cuando yo fui directora de investigación en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros modificamos todo lo que ahí se llamaba hoja de desempeño, que sería el sistema de evaluación anual de los docentes. Y yo promoví un sistema de evaluación que era a lo largo de todo el año.
y traté en la medida de lo posible de construir un instrumento que no pudiera ser utilizado tecnocráticamente, sino que forzara a un trabajo colaborativo y colectivo de reflexión sobre la práctica, pero no esta reflexión sobre la práctica de nuevo, ¿no?, que te lleva a responsabilizarte, sino a una reflexión crítica e informada para producir más conocimiento. Porque finalmente la evaluación, ¿qué es? Producción de conocimiento. Eso es la evaluación. Producción de conocimiento sobre lo que hacemos, valorado, ¿no? Entonces, traté de armar un instrumento que pudiera forzar esto. No es posible, porque son procesos y los instrumentos finalmente son instrumentos. Y uno puede utilizar un destornillador para destornillar, pero también puede utilizar la punta del destornillador para martillar, ¿sí? Y entonces los instrumentos no son autosuficientes por sí mismos. Necesariamente tiene que venir una política que lo acompañe y que lo aplique de determinada manera. Entonces, claro, cuando en la gestión que nosotros estábamos terminó, pues listo, el instrumento quedó como un destornillador. Y ahí está. Pero creo que las escuelas se pueden convertir en espacios de resistencia y de contrahegemonía. Y creo que en ese sentido entonces pueden generar procesos de dirección diferente, de evaluación diferente. Y después, bueno, hacer lo que la administración necesita. Hay que hacerlo. No queda otra. Y vamos por la evaluación educativa, yo creo que la evaluación educativa es una trampa. Creo que es una trampa. Creo que, voy a unir con la otra pregunta, no hay ninguna chance de conciliar la posición oficialista con una posición crítica. No hay ninguna chance porque son completamente contrapuestas y la verdad es que yo creo que la evaluación educativa es una trampa. Ustedes fíjense nomás que estamos en el 2018, más de 30 años que nos prometieron que la evaluación educativa era para el mejoramiento de la calidad educativa. Y hemos tenido sin fin de aplicación de pruebas estandarizadas, más, menos, muchas, pocas, internacionales, nacionales, para chicos, para grandes, para... Si las cosas han cambiado, no han cambiado para mejor. Entonces, este único argumento a mí me alcanza para decir que la evaluación educativa es una trampa. Luego puedo decir que la evaluación educativa es un negocio, hoy que está en manos de editoriales privadas. Tenemos un asistente, ¿podría responder por mí? Yo creo que es una trampa al punto tal que están utilizando, que es tan difícil irse de esa trampa, que el propio sindicato en Argentina responde frente a los embates evaluativos. No es que los docentes no queramos evaluarnos, los docentes queremos la evaluación, pero queremos otra evaluación. Y yo discuto con el sindicato y digo, no, yo no quiero ninguna evaluación. La verdad que no quiero ninguna evaluación, yo quiero enseñar, no quiero evaluar, quiero enseñar. Y entonces ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque nos quitaron la categoría evaluación, nos quitaron el concepto de evaluación. Evaluación es una categoría propia del proceso de enseñar y de aprender. Es una categoría pedagógica que existe desde que existe la educación. Cuando la empiezan a nombrar vinculada con la calidad y vinculada con la eficiencia y nos la sustraen y le dan una connotación gerencial y administrativa, hasta mercantil, nos está costando recuperarla y estamos a la defensiva. En lugar de estar como de avanzada, estamos permanentemente respondiendo. Nuestra contrahegemonía es responder la agenda del otro. Y no estamos logrando decir, no, yo no quiero ni esta evaluación ni ninguna otra, terminemos con las pruebas. Si las pruebas no están produciendo absolutamente nada, más que buenos negocios, no le dan información al Estado, no le dan información a las escuelas, no es verdad. Y la información que dan ya la conocemos, que los chicos pobres tienen menos rendimiento, bueno, qué novedad. Si ya lo sabemos a eso. Que tengamos que tomar una prueba nacional para que me diga que a los chicos pobres les cuesta más, no la necesito, la verdad no la necesito. Díganme qué otra información me da. ¿Una prueba nacional?
¿Para qué necesito yo saber que en alguna escuela va mejor que en la otra? Y al año siguiente va peor. ¿Saben por qué en una escuela un año va mejor que en la otra? Porque aprendieron los códigos de cómo contestar la evaluación. No porque sustantivamente haya un aprendizaje más rico, más logrado. La clave está es cómo responder. Bueno, aquí lo que más ruido ha hecho es la evaluación docente. Y sí, porque atenta contra el trabajo. O sea, la evaluación docente, ¿qué es lo que busca? Justificar la precarización laboral. ¿Que te la van a meter igual? Pero la tiene que justificar a los ojos de la ciudadanía. El problema es que quedamos desnudos, que estamos indefensos. Es muy poderosa esta maquinaria. Y además tiene millones y millones de dólares. Me dice, ¿y por qué invertir tanto en evaluación? Démela el dinero, ¿saben? Con ese dinero lo que yo puedo hacer en mi escuela. No sé si me quedó algo más, ¿no? ¿Alguien que se quedó con ganas de...? Las escuelas normales, bien. Ah, es que lo tenía aquí. Me pasé de hoja. A ver, en Argentina no hay lo que se llaman las escuelas, se llaman institutos de educación superior, los que forman a los maestros. Los institutos de educación superior en Argentina no titulan con licenciatura y tampoco titulan con posgrados, no tienen la habilitación para hacerlo. Las únicas instituciones que pueden dar titulación de licenciatura y de posgrado son las universidades. Tiene que ver con la característica de esas instituciones. Las instituciones de educación superior en Argentina dependen del ministerio y las universidades son autónomas y autárquicas y tienen políticas propias. Entonces, no es atribución de las instituciones de educación superior dar otra titulación que no sea la de profesor de educación superior en primaria, en secundaria, no sé, historia, bueno, de la disciplina que sea, o en preescolar o en educación especial. Es lo que nosotros estamos mal llamando el sistema de educación superior no universitaria. Tenemos dos subsistemas de educación superior, universitaria y no universitaria. Si hay algo bueno que pasó en los últimos 10 años es que se incentivó mucho dentro de, bueno, pasaron muchas cosas buenas, pero dentro de lo que fueron las instituciones de educación superior, muchos docentes de la universidad pasaron a dar clases a los institutos de educación superior, se sintieron convocados, comprometidos, y yo creo que por una suerte de mística de la propia política, de mejorar la educación a través de, bueno, yo soy profesor en la universidad y trabajo en educación, tengo que comprometerme. Y entonces muchos profesores de la universidad fueron a dar clases a los institutos de educación superior. Esto por un lado. Y por otro lado, dentro de los programas de gobierno, que hablaba de Escuela Nueva, programa Nueva Escuela, hubo concertación con los sindicatos en paritarias para generar muchas políticas y muchas de ellas se dieron a través de los institutos de educación superior. Por ejemplo, la promoción de la investigación. Hubo toda una línea de investigación que fue específica para institutos de educación superior y además restringida a institutos de educación superior con financiamiento. Entonces se le pedía a los institutos que presentaran proyectos de investigación y en colaboración con alguna universidad, o a veces no, y el Ministerio de Educación tenía líneas específicas para financiar esos proyectos. Y yo creo que, bueno, se empezó a mover, pero los cambios son muy lentos. Son lentos y son difíciles y están muy tensionados. Y entonces, bueno, los cambios para construir, los cambios para destruir, está visto que en 2 años son muy eficientes, lamentablemente. Pero bueno, apelemos a la resistencia, a que los ciclos históricos muestran que, bueno, que esto es dinámico y que en algún momento va a terminar y volverán otros, volveremos nosotros en algunos lugares. Pero bueno, así es la dinámica, ¿no?, de la sociedad, de la lucha política. Pues muchas gracias, Ingrid. Por supuesto, superas las expectativas.
tendremos la oportunidad de seguir platicando. Bueno, agradezco a los miembros de la red, también ofrezco la disculpa por las cuestiones técnicas de la irregularidad de la conexión en Internet. Sin embargo, bueno, nada más les informo a todos, la conferencia se pone en YouTube, ahí la podremos seguir revisando. Afortunadamente se ponen asuntos en la mesa y en la discusión que a nosotros en alguna de las líneas de la red nos han interesado desde hace un rato. Pues otra vez, Ingrid, muchas gracias. Los invito a que continúen con las sesiones de la red. En marzo tenemos, en continuidad del asunto que tiene que ver con las instituciones y el conocimiento, otra de nuestras próximas sesiones. Rogelio, Blanca, Juana, Isabel, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, no sé si me están escuchando, pero bueno, yo con esto despido y les agradezco a los presentes haber estado aquí. Saludos, ¿no? Para Blanca, para Rogelio, para Isabel. Gracias.